Sabe que en la historia del pueblo de Dios siempre hubieron tiempos y etapas críticas y muy críticas. Esas crisis que tuvieron que también vivirla y pasarla los hijos de Dios. Provocado tal vez por muchas maneras, pero sin embargo hay un elemento en común. Cuando el pueblo deja a Dios, le da las espaldas al Señor, deja de estar mirando a Dios como su guía, como su pastor, comienzan los problemas muy despacito, como dice la Escritura, comienzan a deslizarse. Se deslizan de tal manera que, como dice el tango, cuesta abajo en mi rodada, uno nunca sabe a dónde llega cuando comienza a caer. Y uno piensa, pero ¿cómo puede ser esta persona? ¿Cómo era? Y ahora mira cómo está. Así le pasó en muchas ocasiones al pueblo de Dios. Cuando miramos el capítulo 18 de Primera de Reyes, encontramos al pueblo de Dios en una de las más grandes crisis que pasó en su vida, al punto que como resultado y consecuencia del abandono o de darle las espaldas al Señor, Dios levanta al profeta Elías sentenciando con un juicio divino, diciendo que solo por mi palabra se abrirán los cielos, pero hoy se cierran. Y los cielos se cerraron por causa de la desobediencia, por haberse apartado el pueblo de Dios. Y cuando Dios cierra los cielos, la cosa se pone brava. Y no fue una cosa de la noche o del día. Por 3 años y medio el cielo estuvo cerrado para el pueblo de Dios. Al principio pensaban que era un momento circunstancial. Vio lo que nos pasó a nosotros aquí por algunos meses, la desesperación de no tener agua, la sequía, todo lo que provoca, pérdida de cosecha, los animales se mueren, pero luego le pasa a los seres humanos. Imagínese usted este pueblo con 3 años y medio de sequía, sin caer una gota de agua en tierra. Ahora, ¿qué sucede con esto? Sucede que el pueblo entra en una crisis que Dios luego se lo revela por haberse apartado de él, para que el pueblo entienda y comprenda que sin Dios no se puede vivir. Con Dios se puede todo, pero sin Dios la vida es una desgracia, en una consecuencia de errores, de fracaso. Esto provoca que la gente entre en un desvarío, que muchos de los seguidores de Dios se constituyeron en seguidores de ídolos, al punto que cuando se provoca el desafío que vamos a leer al final, ya había en el pueblo de Dios, el pueblo que era de Dios, con la palabra de Dios, 850 profetas falsos. Y en una oración de nostalgia dice Elías: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Ahora fíjese a dónde llega el punto que afecta a la gente, le afecta en su necesidad, produce un desvarío que la gente se aparta y comienza a seguir a dioses falsos. Pero lo más triste de todo eso, que en todo este programa, este era el pueblo de Dios, que Dios había creado para su gloria y para su alabanza. Por otro lado estaba el profeta solo peleando su batalla, el profeta Elías, contra toda una nación, contra el rey Acab y contra todos los falsos profetas. Y por otro lado Dios, que estaba contemplando las decisiones que iba a tomar el pueblo. Un pueblo que Dios había soñado, que le honrara, que le sirviera. Un pueblo donde quería Él manifestar su gloria. Que me imagino Él que no se deleitaba y no se gozaba al ver el sufrimiento y el dolor del pueblo, sino que sufría porque era gente que Él había creado y había preparado para este propósito. Capítulo 18, versículo 1, dice: pasado muchos días,
vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Fíjese que ya estaban pisando el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, al rey, porque yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era un hombre gran temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservar la vida de los caballos y las mulas, para que no quedemos sin bestias. La palabra de Dios vino en un momento especial donde Él ahora quería cerrar y abrochar esta triste historia del pueblo de Israel, declarando la palabra que Él iba a hacer llover sobre la tierra. Pero fíjese, recién definía el estado del pueblo. ¿Cómo se habrá sentido físicamente sin nada? Sin el producto de la hierba del campo, sin agua, con un dolor y una pesadumbre enorme el pueblo. Dijimos cómo se sentía Dios y cómo se sentía el profeta también por estas condiciones. Pero quiero abrir un paréntesis y mirar la vida de Elías por un momento. Si miramos el capítulo 18 y 19, lo veo a Elías en un estado emocionalmente quebrantado, porque dice que por estos 3 años y medio Elías se la pasó huyendo porque el rey Acab lo quería matar, porque el rey, tal vez influenciado por su esposa Jezabel, habían levantado la infamia que el mal había venido a Israel por culpa de Elías, porque así hace el diablo. Te prepara la trampa y luego busca culpable. Como le dijo Elías: el culpable sos vos, le dijo al rey, y no soy yo. Pero Elías era perseguido, de escondite en escondite. Cuando este hombre temeroso de Dios, que servía al rey, le dijo a Elías: decile al rey que acá estoy yo, que venga a buscarme, le dijo: no, le dijo al profeta, yo sé que Dios te anda escondiendo de un lado para otro. Yo vengo con el rey aquí, no te encuentra, me va a matar. Y le dijo: no, dile que yo estoy aquí, que me voy a mostrar. Elías se la pasó siendo perseguido por más de 3 años. ¿Cómo podría haber sido sus noches, su descanso, cuando sabía que en cualquier momento lo encontraban y lo mataban? Rodeado de un pueblo que también estaba decepcionado, desalentado, con más de uno con la gana de entregarlo, porque se creían las mentiras aún de los falsos profetas, pensando que él era el culpable. Cuando usted mira el capítulo 19, después que pasó la victoria final y el pueblo recibe la honra de Dios y se convierte en todo al Señor, y Elías sale triunfador, capítulo 19, Jezabel lo amenaza cuando se entera que él le cortó la cabeza de los falsos profetas y le dijo: así te voy a hacer yo como le hiciste a ellos. Por esa amenaza, Elías sale huyendo al desierto, escapa, atemorizado, aterrorizado, cae en un estado de depresión, de dolor, y no fue por la palabra solo de Jezabel. Elías venía cosechando por 3 años y medio el dolor y el cansancio de una presión, de una persecución y de amenaza, de luchas espirituales todos los días, que esto provoca, no cabe duda, un desgaste muy grande, aún hasta los siervos del Señor. Y déjeme abrir este paréntesis una vez más y hablarle a muchos siervos de Dios que tenemos aquí, pastores, líderes que están en distintas áreas, que a veces no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. A veces no entendemos por qué
cuando uno tendría que estar disfrutando de plena felicidad, de gozo y de alegría. Se nota que a veces le agarra esa angustia, esa depresión, esa tristeza, ese abatimiento, ese cansancio. Uno sabe que no es culpable, que sabe dónde están los problemas, pero sin embargo se provoca como en un blanco de todos los ataques del diablo. Y le provocan sentimientos de dolor que cuando va al médico no le encuentran nada. Y lo mandan al psicólogo y lo mandan al psiquiatra. Y no somos para ir a esta gente. Sabemos que hay una cuestión espiritual que nos abate enormemente. Fue tan fuerte lo que vivió Elías, tan fuerte, que muy poco se cuenta la historia de Elías. Elías fue llevado por carro de fuego a la gloria, no en un acto de triunfo y de victoria final. Fue casi llevado en un acto de derrota, porque estaba tan cansado y tan agotado que Dios le tuvo que decir: ve y unge en tu lugar Eliseo, como diciendo: a vos ya te doy de baja, te jubilo, ya no estás más para las batallas. Y aunque se fue con carro de fuego, se fue llevado el Señor antes, porque evidentemente todos estos cansancios, estas luchas, estas peleas, lo dejaron abatido, que no pudo enfrentar. Uno nota en el capítulo 19 cómo él no cambió su mente, fue liberado tantas veces, pero cada vez venía y repetía la misma música: Señor, yo solo he quedado. No, y le dijo Dios: solo vos no. Yo tengo 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Pero él no veía la rodilla de los que estaban firmes delante de Dios. Él solo veía su problema. Él solo veía su angustia, veía su tristeza, porque es lo que ocasiona el mal, donde un hombre o una mujer de Dios está trabajando en medio de un pueblo y uno ve que las cosas no andan bien. Cuando ven que el pueblo abandona las cosas de Dios, cuando ve tantas cosas negativas, le afecta enormemente también a la persona, al individuo, trayéndole un desgaste terrible, que a veces es muy difícil de superarse, porque yo que tengo muchos años caminando en esto, no veo el espíritu de regocijo y de alegría en aquella gente que por años han trabajado y han gozado. Todo por el contrario, se le ve cansado y abatido, porque las luchas han sido más fuertes de lo que ellos imaginaban. Por cierto que la gloria de Dios está en ellos y son llevados con gloria o terminan la carrera como terminó el apóstol Pablo, que aunque estaba en la cárcel a punto de ser decapitado, sin embargo él podía contabilizar que lo estaba haciendo gozoso en el Señor, pero sin embargo uno padece en carne propia estos sufrimientos que sufrió Elías. Él no veía la hora que terminara esto. Por eso cuando Dios lo llama y le dice: preséntate al rey, él sabía que en esta batalla la iba a ganar igual, porque cuando Dios está de nuestro lado, las batallas se ganan. Pero él quería dejar de estar huyendo y escapando ante las amenazas del rey. Así que cuando se presenta al rey, dice la palabra de Dios que el rey se acerca a Elías. Hago rápido para no perder tiempo en la lectura. Y le dice: vos sos el que estás arruinando a Israel. Y le dijo: no, vos, le dijo Elías al rey, sos el que ha arruinado a Israel. Vos y la casa de tu padre, porque se apartaron de Jehová Dios de los ejércitos para seguir a los Baales, dice el versículo 18. Ahí inmediatamente Elías le dice en el verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. O sea que la mujer, esta bruja, tenía su profeta. 400 y 450 de Baal hacían el número de 850 profetas falsos, que le dijo: pónganmelo todo delante del monte Carmelo, porque Dios me ha dicho que vamos a probar
quién es el verdadero Dios, si Dios o Baal. Se juntaron todos en el monte Carmelo, convoca, verso 20, a todos los hijos de Israel reunidos con los profetas en el monte Carmelo, y verso 21, se acerca Elías a todo el pueblo y les dice esta primera palabra, este primer mensaje, verso 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No tenía argumento, no tenía respuesta el pueblo para la confrontación que le estaba haciendo Elías. Si Baal es Dios, síganle a él y que Baal le dé todo. Hasta ahora le ha demostrado Baal que no le puede dar nada, lo está matando de sed, de hambre y de muerte. Pero si él es Dios, síganle ustedes. Pero si Dios es Jehová de los ejércitos, mi Dios, el cual lo formó y lo crió a ustedes, el cual se quiere revelar profundamente de Dios, sirvámosle a él con todo nuestro corazón. Ahora eso implicaba abandonar a los dioses paganos, abandonar, renunciar a todos esos dioses falsos y seguir de acuerdo a lo que Dios había establecido. Aquí Elías vuelve otra vez a remarcar su estado emocional. Verso 22, dijo al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal son 450. De aquí comienza ahora Elías, verso 23, hasta más adelante, hasta casi el 30, y le da la orden que Dios le había dado. Prepárenme bueyes para el sacrificio. Y la orden de Dios es que quien responda fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Así que lo hicieron primero los Baales, al estilo de ellos, levantaron su sacrificio, sus animales, y empezaron a pedir fuego a Baal y a los otros dioses falsos que servían los profetas de Acera. Dice que desde la mañana hasta el atardecer gritaban, se laceraban el cuerpo y no había respuesta. El primer mensaje que estaban viendo los engañados, pobres engañados del pueblo de Dios, era que el Dios que estaban sirviendo ahora por orden de los profetas falsos, era un Dios no solamente mentiroso y falso, que no escuchaba, que no podía hacer nada, que era incapaz de responder, un Dios muerto, inventado por los hombres, que ese es el espíritu idolátrico que hoy en la humanidad y en este sistema se está levantando. Gente que dedica tiempo, que dedica inversiones de dinero, que dedica las pasiones de su vida a algo que es falso, mentiroso, que no tiene respuesta ni provecho. Mientras caían lacerados en tierra, bañados en sangre, los falsos profetas de tanto golpearse para que Dios le responda, su Dios no le respondió nada. Dijo, bueno, ahora me toca el turno a mí, dijo Elías. Y en el verso 30, entonces le dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Él quería tener la seguridad de que el pueblo esté cercano a todos los hechos que él iba a administrar en ese momento. Se acercaron a él. Y dice el verso 30, que para mí es clave en esta segunda actitud después de haberle hablado, que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto nos demuestra, hermanos, que si el altar de Jehová estaba arruinado, no había culto a Dios, no había adoración a Dios, no había servicio a Dios. Parece que el mundo entero, todo el pueblo se había abocado a una adoración y un servicio falso. El altar de Dios estaba arruinado. Eso pasa en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y también a veces en las congregaciones. Cuando el altar está arruinado, está lleno de tierra, el altar no ha sido usado, se levantan
dioses falsos, a lo cual merecen nuestra atención y también nuestra entrega. Estaba arruinado tanto tiempo sin levantar una ofrenda sacrificial al Señor. Y dice que Elías comenzó a arreglar el altar de acuerdo a lo establecido por Dios, porque él tenía que preparar el sacrificio donde Dios se iba a manifestar. Pero ¿cómo Dios se iba a manifestar si no había ni altar para poner el sacrificio? A veces nosotros queremos que Dios venga a hacer cosas y no tenemos el terreno preparado para que Dios actúe. El altar define muchas cosas. El altar define lo que es comunión con Dios. El altar define lo que es lo que nosotros hemos preparado para que Dios venga y traiga o manifieste su presencia. El altar estaba arruinado. Hoy estamos llenos de servicios, llenos de reuniones religiosas, llenas de activismo, llenos de hacer cosas buenas, que aún a la gente nos aplauden. Y hasta nosotros nos creemos que todo lo que hacemos estamos bien. Pero cuando vamos a mirar nuestro altar está desarmado, está vacío, está arruinado, como en este caso, porque hace mucho tiempo que no se sacrifican al Señor las verdaderas alabanzas que tienen que ver con una vida entregada, consagrada y quebrantada a Dios. Cuando llegó el momento de poder terminar de preparar, él hizo cortar los animales para que no quepa ninguna duda, hizo echar grandes vasijas de agua sobre el sacrificio. Y dice la palabra que cuando él terminó de preparar el altar con el sacrificio, llegó justo la hora de ejercer el holocausto. Cuando se acerca el profeta Elías, versículo 36, y él ora a Dios y le dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Jehová y que vuelves a ti el corazón de ellos. Quiero que enfoquemos nuestra mirada en esta oración, porque aquí marca el propósito por la cual y la diferencia de Elías con los falsos profetas. Él no hizo ningún sacrificio, ningún esfuerzo, no anduvo a las griterías, no pidió parlante, nada. Hizo una oración silenciosa delante del Dios que se había comunicado con él, y él ahora iba a ejercer lo que en obediencia a Dios le había pedido. Él resalta estas cosas cuando está orando y prepara el sacrificio para ser ofrecido. Y ahora le dice: Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, primero sea notorio y manifiesto que tú eres Dios en Israel. En lo que quería demostrar Dios con esto que le había mandado a hacer Elías y que ahora se manifiesta, es que el único verdadero Dios era Él. Ya los dioses falsos habían tenido su lugar y ninguno respondió. Era toda una basura y una mentira engañosa del diablo. Pero ahora Dios iba a manifestarse como el verdadero Dios. Iba a demostrar, iba a ser notorio, dice el verso 36, que Dios era el Dios. Jehová era el Dios en Israel. La segunda cosa, dice el mismo texto, va a ser notorio que yo soy tu siervo. Porque cuando hay un Dios que actúa, detrás hay un ungido de Dios. Detrás hay un siervo que ha recibido el mandato, que ha recibido las órdenes, las instrucciones de hacer lo que Él hace. Entre el Dios que actúa y el hombre que recibe, siempre hay alguien que está cargando con el manto y la unción y la dirección de Dios. Puede ser un hombre, una mujer, un siervo, una sierva, un encargado de racimo,
un encargado del liderazgo, un pastor, lo que sea. Pero siempre lo que Dios hace, lo hace a través del hombre que recibe las instrucciones para hacer lo que él tenía que hacer. Y él resalta en el tercer punto del verso 16 que todo lo que estoy haciendo yo no es invento, no es copia. No lo vi en internet lo que está haciendo el pastor fulano de tal o el profeta fulano de tal. No estoy copiando a Mengano y a Sultano. No. Yo he recibido esto de orden tuya. La locura que me estás mandando a hacer, la recibí de ti, Señor. Quiero que el pueblo sepa y entienda que todo lo que estoy haciendo yo es mandato tuyo. Porque también él se resguardaba que hicieran de él un nuevo ídolo o un dios pagano. Diga, mira lo que hizo Elías. Se vuelcan todo a él y lo levantan como un profeta del pueblo, o tal vez comiencen a honrar como un pseudo Dios. No, esto que estoy haciendo no tengo nada que ver yo, le dijo Dios, esto es mandato tuyo. Por eso voy a tener el cuidado de que toda la gloria y la honra sea para ti. Versículo 37 comienza a orar y dice, respóndeme Jehová. Respóndeme Jehová, porque este es el propósito final de lo que Dios iba a hacer, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú estás queriendo volver a ti el corazón de ellos. Dios no solo quería hacer lo que iba a hacer para que la gente lo aplaude y diga que Dios es poderoso y el verdadero Dios era Jehová, y que iba a quedar a vista de todo la falsedad de los dioses paganos. No, el propósito final de toda esta experiencia que se estaba llevando a cabo por mandato de Dios era que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Ellos habían abandonado a Dios y por haber abandonado a Dios estaban cosechando estas terribles y penosas experiencias, pero ahora Dios quería hacerlo volver a Él. Quería demostrarle cuánto le amaba y cuánto sufría Dios por lo que estaban padeciendo. Pero a partir de esta experiencia sobrenatural, lo que Dios provocaba era hacerlo volver el corazón de ellos a Él. Aquí termina la oración. Y yo quiero que entienda esto antes de leer el último versículo. Que todo lo que Dios hace tiene un propósito final. A veces nosotros nos quedamos en la mirada muy mezquina, que parece que Dios está esperando los aplausos, por eso mostramos los testimonios. O queremos demostrar de que Dios es grande, que todos ya lo sabemos. Que Dios es más que cualquier Dios pagano, falso del sistema. No, el propósito final de Dios es que todo lo que hace es atraer tu corazón a Él. Es porque Dios se da cuenta de que el ser humano es muy fácil que se deslice y que se aparte de su presencia. Y cuando Él ve que te estás apartando y comienzan los problemas y la crisis en tu vida, sufre Dios. Sufren los líderes, sufre todo el pueblo y tú también estás sufriendo. Y Dios pone en marcha su mecanismo de rescate. Mire todas las pantomimas que está haciendo el mundo político para que Cristina vuelva. ¿Qué puede hacer Dios para que tú vuelvas? Pero que vuelvas al corazón de Dios. Es lo que Dios quiere, porque Él ve el peligro y el dolor que quiere evitar en tu vida cuando tú le des las espaldas a Dios. Tal vez algunos están sentados acá muy cómodamente y estará diciendo, pastor, eso no es para mí, tal vez para los que están perdidos. No, Dios conoce el corazón, conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Más de uno está diciendo, yo con toda la que estoy pasando, mejor que vaya afuera y me entregue la vida loca y me desahogue de toda mi amargura, mi dolencia,
Dios te está previniendo y te está hablando, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que, versículo 38, entonces después de esta oración cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Usted ha visto muchas veces caer fuego del cielo de Jehová para cumplir este propósito? Creo que nunca. Dios lo hizo por amor a un pueblo que se volviera a Él. Cuando se provoca este espectáculo glorioso, que lo vio todo el pueblo, como el fuego del cielo estaba quemando todo el holocausto, recibiendo de este modo la aprobación de Dios, diciendo: he recibido esta ofrenda sacrificial. Dice el verso 39 que viéndolo todo el pueblo, se postraron, se arrodillaron, se tiraron de bruces en tierra. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todo el pueblo. Y comenzaron a gritar: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. No Jehová es Dios, porque podría haber dicho Baal también es Dios. No, Jehová es el Dios. Dejando de lado al Dios Baal que estaban sirviendo. Ahora, ¿sabe que a mí me suena mucho esto? Una intervención sobrenatural de Dios provoca lo que su corazón tanto anhelaba, que el corazón del pueblo se vuelva a Él. Porque a medida que el fuego de Dios iba cayendo, el corazón de ellos se iba derritiendo al ver la manifestación de la gloria de Dios, y no pudieron permanecer en pie, se tiraron de rodillas y comenzaron a gritar: solo Jehová es el Dios. En otras palabras, hoy renunciamos a la idolatría equivocada, hoy renunciamos a Baal, hoy renunciamos a los dioses paganos y volvemos nuestro corazón al verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos. A veces me gusta ilustrar esto de diferentes maneras. Si lo miramos en el punto espiritual, qué campaña exitosa que tuvo el evangelista Elías, que con una intervención en el altar, donde Dios se manifestó mandando fuego del cielo, no se convirtieron 10, 200, 500, en una hora se convirtió todo el pueblo, volvió su corazón a Dios. Tremenda campaña exitosa. Pero a veces me gusta comparar con lo que hace el mundo. Estos días estaba escuchando mucho sobre todo lo que se van a gastar, las publicidades que hacen para poder presentar el mundo político a sus elegidos. Si van a poner deportista, van a poner artista, el rostro que tiene, cómo habla. Alguien dijo los miles de millones que hacen falta para llegar a un cargo. Si querés ser gobernador cuesta tantos miles de millones por la publicidad, más si querés ser presidente. Y a veces ganan por un voto, por 2 votos. Mire lo que hace Dios. Dios no necesita publicidad. Dios no necesita nada. Cuando Dios honra a alguien, lo honra tan bien. Y su accionar es tan sobrenatural que no necesita nada de nadie. Con una intervención divina dio vuelta la mente y el corazón de un pueblo que estaba equivocado y que le había abierto la puerta al diablo para traer destrucción a toda la nación. Y ellos no se daban cuenta de su ruina, esa ruina que estaba perforando su descendencia, porque esa maldición iba a correr a sus hijos y a sus nietos. Y Dios, que amaba tanto al pueblo, que lo había creado para ese propósito, Él no podía descansar hasta no ver que su pueblo volviera su corazón a Dios. Por eso levantó un hombre débil como Elías. Un hombre que no pudo terminar en victoria.
terminó desgastado, cansado, debilitado, pero que pudo conseguir en su actitud de obediencia a Dios, que el gran corazón de Dios, el gran placer que Dios tenía de ver a sus hijos otra vez encaminados, lo pudiera conseguir a través de ese acto sobrenatural. Y vino no solo la obediencia del pueblo, vino después la lluvia conforme Dios lo había prometido. De una manera milagrosa viene el agua después de 3 años y medio que no había llovido, por la palabra de Jehová en boca de Elías. Y Dios volvió a alinear a su pueblo a los planes y a los propósitos de Dios. Yo quiero que usted mire todo esto dentro del contexto. No mire usted como única prenda en toda esta vida. Mire a Dios, pensando en su vida, en su familia, pensando en la congregación, pensando en la ciudad, pensando en todo lo que Dios está soñando con todos nosotros. Y prestémonos, no a que el enemigo nos engañe y aparte nuestro corazón a los caminos del enemigo, sino que podamos prestar nuestro corazón a Dios para honrarle y para servirle en todo. ¿Cuántos dicen amén? Me gustaría aleluya, gracias Señor. Yo quisiera que nos pongamos de pie por un momento. Vamos a participar de la cena del Señor. Mientras hacemos una oración ahora y cantamos un coro, los hermanos se van a ir preparando para ir a repartir, buscar la bandeja, y cuando yo dé la orden van a comenzar a repartir. Pero hoy quiero primero orar y luego vamos a adorar a Dios mientras nos preparamos para participar. Querido Padre, gracias por haber podido compartir tu palabra. Señor, danos sabiduría y entendimiento de saber en qué lugar estamos parados. Muchas veces el enemigo es astuto y nos engaña y nos muestra estrellitas de colores, jugando con nuestra emoción, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, nuestra altivez, con las mentiras, sacándonos de tu plan y de tu propósito. Pero hoy estamos aquí, Señor, frente a tu palabra. Podemos descubrir tu corazón y tu amor, cómo tú estás detrás de cada uno de nosotros, aunque estemos en rebeldía, aunque estemos apartados, aunque te hayamos dado vuelta el rostro y las espaldas. Pero tú estás buscándonos porque no quieres que ninguno se pierda. Pido que bendigas a mis hermanos. Pido que tu gracia sea sobre ellos, los fortalezca, los anime, los bendiga y los levante poderosamente, y todo podamos correr detrás de tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Tomen asiento, por favor. Den un aplauso al Señor si quiere. Bendiga al Señor, bendiga al Señor. Mientras se van ubicando los hermanos para dar, queremos hacerlo en una manera ordenada y rápidamente. Queremos en este momento preparar nuestro corazón para esto, ¿sabe, hermano? Este es un tiempo hermoso, no es una rutina mensual que hacemos. Esta es una gloriosa oportunidad que el Señor nos da para preparar nuestro corazón y decirle: Dios, Señor, perdónanos si hemos pecado. Perdónanos si hemos fallado, Señor, perdónanos. Hoy queremos estar alineados contigo. Que cuando tomemos el pan y la copa, volvamos a renovar nuestro pacto con el Señor. En el nombre de Jesús. Si usted ha venido con algún problema de verdad en su corazón, no participe con esta carga. Confiese delante de Dios
La confesión de su boca tiene mucho poder. Señor, perdóname, dígale. Lava mi corazón con tu sangre. Borra mi pecado. Yo quiero estar limpio delante de ti y recobrar nuevas fuerzas en el nombre de Jesús.